Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con el vídeo semanal de preguntas y respuestas. Vamos con el preguntas y respuestas número 11, pero antes de responder a vuestras preguntas, aquí abajo podéis dejarme vuestras preguntas para el siguiente vídeo de preguntas y respuestas. Es decir, imagínate, es la primera vez que participas en esta sección y quieres preguntarme cualquier cosa relacionada con el Real Madrid o lo que sea, puedes dejarme tu pregunta aquí abajo en el cajón de los comentarios y yo, encantado, responderé. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el preguntas y respuestas número 11. En primer lugar, vamos con Francisco Pontes Velasco, miembro del canal. ¿Crees que Joan Plaza era a nivel Real Madrid o fue un simple periodo de transición? ¿Cuál es tu coche favorito? Bien, a la primera pregunta de Joan Plaza, decirte que creo que fue un entrenador adecuado en un momento adecuado y creo que le dio pues ese vértigo al juego baloncestístico que requería el Real Madrid. Jugamos muy bien, competimos dentro de unos niveles, algo que al Real Madrid le costaba tiempo atrás y creo que hicimos muy buena labor al mando de Joan Plaza, así que es un entrenador al cual yo estoy agradecido. Me gustaba el baloncesto que practicábamos con él, así que lo considero algo más que un entrenador de periodo de transición. Por otra parte, ¿cuál es tu coche favorito? A ver, ya te digo que no soy mucho de coches, soy más de marcas, y te puedo decir que mi marca favorita probablemente sea Mercedes. Vamos con Carlos Núñez. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal, tío? Miembro del canal también. Buenas, Quique. Me gustaría saber tu opinión sobre el maltrato... Ay, me pica por aquí, perdón. Sobre el maltrato mediático que sufre el Real Madrid sistemáticamente desde hace años. ¿Crees que el club debería dar un giro a su política de comunicación para contrarrestarlo? A ver, si a lo que te refieres, que creo que es a lo que te refieres, al trato periodístico por parte de los medios de comunicación al club como tal en tertulias, narración de partidos, a título informativo, etcétera, con esa sensación antimadridista que respira cualquier madridista medio que consuma este tipo de medios, pues a eso te tengo que decir que creo que nunca va a cambiar, porque creo que vende muchísimo ser antimadridista, y creo que el antimadridismo genera mucha polémica y vende muy bien, y se consume mucho, por lo tanto, incluso por interés mediático, es algo que viene que ni pintado. Entonces, creo que el club, como tal, su acción de contrarrestar es con Real Madrid Televisión y poquito más, y no creo que tenga que entrar en nada de eso. Es decir, el Real Madrid no creo que me tenga que meterse en ninguna cuestión, debería ser algo implícito dentro de los medios de comunicación el respetar un poquito más a veces al Real Madrid, ¿no? Pero no creo que el club deba entrar en eso. Lo que sí que añado es que el propio club y su línea de comunicación debería ser un poquito más permeable, un poquito más transparente. Por ejemplo, con el Real Madrid femenino, que la línea de comunicación con sus redes sociales es bastante pobre, pero vamos, con todas las secciones ocurre esto, y en ese sentido creo que el Real Madrid debería ser un club más abierto, pero no con, es decir, no a la hora de dar entrevistas a medios de comunicación y hacer ese tipo de paguitas que hacen otros clubes como el Atlético de Madrid, por ejemplo, o el Barça, que está todo el día vendiendo su producto. Creo que el Real Madrid se vende solo y no necesita estar cerca de los medios como tal. Es decir, no creo que haya una necesidad en ese aspecto, pero sí que el propio Real Madrid podría ser un poquito más abierto con su gabinete de comunicación y su línea de redes sociales en general. Vamos con Mugen. ¿Cuál es tu equipo favorito de la historia del Real Madrid? A ver, no me detalla si es básquet o fútbol, ¿vale? Yo me voy a ir por el fútbol porque, bueno, si hay un equipo que me ha llamado poderosamente la atención a nivel futbolístico, de títulos y a nivel ganador Real Madrid, ese es el Real Madrid de Zinedine Zidane. Para mí es bastante fácil la respuesta. Aunque te tengo que decir que, por ejemplo, el Real Madrid de José Mourinho me encantaba su filosofía de juego, su capacidad competitiva, sobre todo de la etapa desértica que veníamos a nivel Champions competitivo. Entonces valoro mucho el Real Madrid con José Mourinho, con el mejor Barça de la historia también de por medio, pero a nivel ganador y a nivel futbolístico de juego, sumando todo lo que es talento, capital y contenido Real Madrid, pues me quedo con el Real Madrid de Zinedine Zidane en la etapa, se entiende, de las 3 Champions consecutivas. Vamos con José Antonio. A ver, José Antonio, ¿qué nos cuenta? Quería preguntarte, ¿qué es lo que crees tú que le está pasando a Naikari este año para no ser la que nos tenía acostumbrados en la Real Sociedad y en la selección? Muchas gracias y a la Madrid. A ver, yo creo que
hay dos aspectos. El que primero llegó en el tiempo creo que es un aspecto ansiedad mental, que yo es una jugadora que veo que tiene mucha ansiedad por las caras que pone en el terreno de juego. Y luego creo que físicamente en los últimos tiempos ha tenido algún problema y siendo una jugadora limitada a nivel de velocidad, creo que todo ese tipo de problemas físicos le pueden acarrear más problemas si cabe. Creo que es una jugadora que para otro tipo de exigencia y clubes intermedios altos, Real Sociedad ha hecho historia, pero el Real Madrid contiene una serie de arquetipos y una serie de exigencias, por decirlo fácil, que realmente a Naikari le vienen grande. A mí me parece que es una jugadora que el Real Madrid le queda grande y creo que la temporada próxima debería buscarse una salida para ella. Yo, la verdad, es que, mientras tanto, que produzca lo máximo, como siempre digo de los jugadores del Madrid, pero vaya, creo que hay que buscar una alternativa internacional en lugar de Naikari García. Bueno, Deadpool Crack, un montón de preguntas cortitas. Y voy a hacerte son un montón de preguntas y te las voy a responder cortitas, porque si no me va a alargar muchísimo, pero están muy guays, Deadpool. ¿Te encantaría Tchouaméni en el Real Madrid? Sí, me encantaría. ¿Cuál es tu nombre completo? Enrique Félix es mi nombre completo, nombre compuesto. ¿Y cuál es tu postre favorito? Postre favorito como tal es complicado, te voy a decir dos, tarta de queso y tarta de selva negra. ¿Y quién es tu cantante favorito? A ver, cantante favorito como tal, individualmente no tengo grandes grupos y tal, pero también te voy a comentar alguno. Frank Sinatra en su momento, que lo escuchaba con mi padre, me encantaba Tom Jones también en mi infancia cuando lo escuchaba, y por encima del resto, a nivel completo, el artista más completo para mí es Michael Jackson a nivel histórico, y actualmente The Weeknd es sin lugar a dudas el artista que más consumo, ¿vale? Fran Vidal, ¿nos hace falta un lateral derecho? Sí, como el comer, el Real Madrid necesita un lateral derecho que eleve la competitividad y dé más recursos a los Dani Carvajal, Lucas Vázquez y compañía. Vamos muy limitados en todos los aspectos. Carvajal tiene muchas lesiones, necesitamos un lateral derecho, a mi juicio, joven, con proyección, que pueda darle competitividad y nivel a ese cuadrante derecho madridista. Entonces sí, necesitamos un lateral derecho. Tampoco invertiría mucho dinero, creo que hay opciones de mercado. Por cierto, habrá vídeo de laterales derechos, que os voy a dejar en breve, en el cual hablo de laterales derechos que al Real Madrid de cara a la próxima temporada les vendría que ni pintado. Y por último, vamos con la pregunta de otro miembro del canal, Miguelín9. ¿Sigues algún canal de baloncesto? Pues actualmente no sigo ningún canal de baloncesto de manera regular. Por ejemplo, el canal de Sergio Vegas me gustaba y me gusta, pero actualmente no lo sigo. Me centro mucho en Madridismo al Día y en canales de fútbol madridistas, no así de baloncesto. Así que nada, chicos, ahí está el preguntas y respuestas de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este preguntas y respuestas ya número 11, la sección más personal del canal de Madridismo al Día TV. Y ya sabes, si me quieres dejar pregunta para el próximo preguntas y respuestas, que será, pues eso, el número 12, básicamente, pues nada, me dejáis vuestra preguntita aquí abajo en el cajón de comentarios y yo os respondo, ¿vale? Sea la primera vez que participes o hayas participado en más, a mí me gusta que me preguntéis y que os mojéis y queráis saber cositas de mí o de lo que queráis, ¿vale? Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala Madrid! ¡Chao, chao, chao, chao!